Hoy en el frasco. Paz en Oriente Medio. Es una frase hermosa y esperamos que se haga realidad, pero está muy cerca. Y lo están haciendo muy bien. El ejército israelí dice que han paralizado las operaciones, pero podéis escuchar el paso de aviones. Así es su vida. Viven para matar los demás. Viven para destruir las vidas de los demás. Esto nunca va a parar en la Franja de Gaza. Teóricamente se ha dicho que los bombardeos han parado, pero ya lo estáis escuchando. Donald Trump mañana en Suiza, 9, hoy, mañana 10 de octubre, busca el Premio Nobel de la Paz. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. No reconozco a Corina ninguna actitud de trabajar por la paz y la unidad del pueblo. Al contrario, siempre pidió a Estados Unidos que intervenga incluso con tropas en Venezuela. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. Se ha colocado a favor de una invasión yanqui, de una doctrina Monroe salvaje contra su propio país. To a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. En 2002 fue una cómplice, firmó el decreto de Carmona, que es un documento que apoyaba el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Ha fomentado toda clase de actos violentos en Venezuela, las famosas guarimbas. No solamente ha aplaudido las acciones de Benjamín Netanyahu contra Palestina, sino que también le ha pedido una intervención militar sionista en Venezuela. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los que usan paz como eufemismo de belicismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Algunos niños en edad preescolar y algunos políticos siguen creyendo en premios muy devaluados, ya como el Nobel de la Paz. ¿Por qué devaluado? Bueno, por ejemplo, se lo dieron a Kissinger en 1973. Kissinger también encabezó políticas altamente controversiales, incluyendo el bombardeo de Camboya. Realizan lo que se llama bombardeos alfombra, que es bien gráfico, es decir, tapizan grandes superficies con bombas altamente destructivas y mortíferas, y frente a un país como Camboya, una sociedad campesina, donde no habían refugio, donde no estaban preparados para esto, sí, hubo decenas de miles, si no cientos de miles de muertes. Las políticas pragmáticas de Kissinger incluyeron el apoyo a dictaduras en Latinoamérica. Son la parte más oscura de su legado. Fue criticado por haber respaldado el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile contra el presidente democráticamente elegido Salvador Allende. Sin ir más lejos, le dieron el premio pocas semanas después de apoyar ese golpe. Otro de los casos más significativos, pero poco mencionados, es el del sionista Shimon Peres. Además de su papel en la limpieza étnica de los palestinos que condujo a la creación del Estado de Israel, como ministro de Defensa en la década de 1970, Peres fue clave en el establecimiento del proyecto de asentamientos ilegales de Israel, asentamientos que nunca dejó de apoyar, incluso cuando pedía paz. Y fue por su papel en el proceso de paz de Oslo que, como ministro de Exteriores, que ganaría el Premio Nobel de la Paz. Shimon Peres, el que el mundo cree que es una paloma, es un verdadero genocida, el terrorista responsable de numerosas matanzas del pueblo palestino y del pueblo libanés. Hubo casos en los que el premio fue entregado a personas que sí bregaron por la paz y no por todo lo contrario, como en este otro lamentable ejemplo. Obama, el Nobel de la Paz que bombardeó 7 países en menos de 6 años de presidencia. Siria fue el 7º país que el Premio Nobel de la Paz 2009 atacó en tan solo 5 años y medio. Bueno, después del premio a Barack Obama, el Nobel había quedado en ridículo, pero por algún motivo Trump quería que se lo dieran a él tras ser nominado por Netanyahu. ¿Le darán crédito a los infanticidas en Noruega? Paz en Oriente Medio. Es una frase hermosa y esperamos que se haga realidad, pero está muy cerca. Rápidamente Donald Trump alrededor de la fotografía de "me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz".
De inmediato comenzaron algunas celebraciones en la Franja de Gaza por el alto al fuego, pero en ese momento, adivinen si el ejército genocida soportó que los palestinos que sobrevivieron salieran a festejar. Tanques israelíes atacaron a palestinos que celebraban el acuerdo de alto al fuego. El ejército israelí dice que han paralizado las operaciones, pero podéis escuchar el paso de aviones. Teóricamente se ha dicho que los bombardeos han parado, pero ya lo estáis escuchando. Pero qué sorpresa, viniendo del ejército denunciado por violar 4.500 veces el alto al fuego en el Líbano, o 4.501, porque tras la firma del acuerdo con Hamás, siguió haciendo lo suyo. Israel lanzó estos ataques aéreos contra 6 patios de maquinaria pesada en el sur del Líbano en la madrugada del sábado. Allí una persona murió y 7 fueron heridas. Bueno, pero es que en el Líbano está Hamás y... no está. Bueno, pero seguramente los rehenes israelíes que están allí... no, tampoco. Bueno, Israel. Como todo el planeta está con un ojo puesto en Gaza, Israel bombardea el sur del Líbano. Allí no hay Hamás ni rehenes. Así es su vida. Viven para matar los demás. Viven para destruir las vidas de los demás. Esto nunca va a parar en la Franja de Gaza. ¿Por qué han bombardeado a Líbano? Si en Líbano no hay Hamás, pero en Líbano hay otra excusa. Ahora vayamos a un punto crucial en el acuerdo entre el régimen israelí y la resistencia palestina, el intercambio de cautivos. Vean este titular. Thunberg comparte imagen de un rehén israelí demacrado en una protesta por el trato a los prisioneros palestinos. Bueno, el medio de Times of Israel intentaba fustigar a la joven activista, pero leamos de nuevo. Los israelíes son rehenes y los palestinos son prisioneros. ¿Será un caso aislado o es el mismo guión que repite la mayoría? Jamás devolverá a los 48 cautivos que aún mantiene en su poder, de los cuales se da a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. El acuerdo establece la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de la excarcelación de 1.950 prisioneros palestinos. Por supuesto que nada de esto es nuevo. Es esa vieja narrativa dictada por el régimen invasor y que deshumaniza al pueblo ocupado. Si eres israelí, eres un rehén. Si eres palestino, eres un prisionero. La elección del lenguaje es importante. Es cómo los medios fabrican el consentimiento, legitimando a algunos y deslegitimando a otros. Ahora fíjense lo que ocurrió el mismo día en el que Trump anunciaba que se había firmado la primera parte del acuerdo. Palestino detenido sin cargos muere bajo custodia israelí. Un rehén palestino de 22 años de Cisjordania, secuestrado y detenido por Israel sin cargos ni juicio, acaba de morir en cautiverio israelí tras perder 88 libras. Si un rehén israelí hubiera muerto de inanición en cautiverio de Hamás, habría sido la noticia principal en todas las cadenas. Y tras bombardear embarcaciones cerca de Venezuela, encarcelar a inmigrantes rodeados de cocodrilos y serpientes, atacar a Irán para salvar a Israel o apoyar a Al-Qaeda en Siria, Trump soñaba con ser premiado como un promotor de la paz. Donald Trump mañana en Suiza, hoy, mañana 10 de octubre, busca el Premio Nobel de la Paz. Desde la Casa Blanca, Donald Trump rechazó que su intervención en el acuerdo entre Israel y Hamás tuviera como objetivo obtener el Premio Nobel. Aseguró que su motivación fue humanitaria, no personal. Ahora, si su intención era humanitaria, ¿por qué le siguió y le sigue proveyendo armas a los genocidas? ¿Y por qué vetó cada resolución que exigía un cese al fuego y la entrega de ayuda humanitaria? La administración del presidente Trump está buscando la aprobación de los legisladores en el Congreso para vender a Israel equipamiento militar por valor de alrededor de $6.000 millones. Estados Unidos vetó de nuevo el miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía el alto el fuego y el acceso de la ayuda humanitaria en Gaza. Estados Unidos veta en la ONU otro borrador de resolución para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Y tal como algunos habían anticipado, el Nobel de la Paz fue para alguien fan de Israel que mostró su complicidad con Netanyahu, que fomentó la invasión de tropas a Venezuela y que tiene un fuerte rechazo interno. Y no es Donald Trump. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado. Bueno, podríamos decir que el desconcierto no fue solo en la Casa Blanca, porque costó encontrar hechos que relacionaran a la ganadora con la paz. Y lo dijo un ganador de ese mismo premio. No le conozco
a Corina ninguna actitud de trabajar por la paz y la unidad del pueblo. Al contrario, siempre pidió a Estados Unidos que intervenga incluso con tropas en Venezuela. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. Se ha colocado a favor de una invasión yanqui, de una doctrina Monroe salvaje contra su propio país. Ahora, uno de los fundamentos de los genios del Premio Nobel para galardonar a Machado fue considerarla representante de democracia. To a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. En 2002 fue una cómplice, firmó el decreto de Carmona, que es un documento que apoyaba el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Ha fomentado toda clase de actos violentos en Venezuela, las famosas guarimbas, tristemente célebres, en 2014 y 2017, que provocaron centenares de muertos, atentados que tenían por objeto acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Una paloma de la paz que no solo le pidió a Estados Unidos que invadiera a su propio país, también se lo suplicó al carnicero de Tel Aviv. Año 2018, hoy envió carta a Mauricio Macri, presidente de Argentina, y a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, para pedirles que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano. María Corina Machado es una opositora venezolana que no solamente ha aplaudido las acciones de Benjamín Netanyahu contra Palestina, sino que también le ha pedido una intervención militar sionista en Venezuela. Después, en 2019, le agradeció al criminal de guerra por haber reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Obviamente su mensaje fue en inglés porque no le interesaba hablarle a su pueblo. Y vean lo que dijo. Prime Minister Netanyahu joins our many allies in the hemisphere and the world in welcoming Venezuela back to the bloc of Western democratic nations that oppose despot and oppression. ¿Israel se opone al despotismo y la opresión? Claro, por supuesto. Pero al año siguiente Machado dio un paso más. Su partido, Vente Venezuela, firmó un acuerdo con el partido político de Netanyahu. Sí, Vente Tiniebla. En el año 2020 su partido también había suscrito un acuerdo de cooperación con el partido ultraconservador israelí Likud, el mismo que avala la limpieza étnica y el castigo colectivo del pueblo palestino. El partido que fundó María Corina no ha roto sus alianzas con el partido Likud, aun cuando su líder Netanyahu tiene orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Así, la ganadora del Premio Nobel de la Paz apoya el genocidio del régimen israelí en Gaza. Vivimos en una realidad donde la ironía ya parece ser la norma. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El comunicador social Javier Ruiz Agudelo dice en la red social X: estamos en un mundo donde creen que Trump es un pacifista, que Netanyahu es un altruista con los palestinos, que Milei es un rockero, que María Corina Machado es una luchadora por la paz y que Uribe es inocente de sus crímenes. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Iván Zeta, cofundador e integrante del movimiento Judíes por Palestina. Iván, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Iván, allí veíamos esto, ¿no? ¿Cómo ves que le hayan otorgado, un Premio Nobel de la Paz a una persona que pidió abiertamente, por ejemplo, a Netanyahu que invada a su propio país, ¿no? Bueno, es el mundo al revés. Ya hemos tenido otros ejemplos. Hemos visto a Obama recibir también el mismo Nobel. Otra vez me lo crucé a Pérez Esquivel en una actividad de la mesa ecuménica junto a los jubilados ahí en el Congreso. Y viste, el contraste es muy fuerte. Ya casi que tendría que renunciar al premio en un punto, porque para quedar al lado de eso mejor. Realmente es un nivel se desvirtúa a tal punto que no sé, la paz de los vencedores, la paz de los capitalistas, ¿no? Terrible. Ahora, estamos viendo en estos días que finalmente se concretó este intercambio de rehenes, pero también lo que vemos a propósito de esto es nuevamente esta cuestión semántica, ¿no? Los rehenes son israelíes, ahora los palestinos son prisioneros, ¿no? Sí, son prisioneros, son terroristas, es tremenda la operación de deshumanización y
de cómo se busca tratar, incluso de la misma semántica de aportar al relato sionista de que de un lado hay rehenes, aunque sean soldados capturados en combate, y del otro lado son terroristas o prisioneros, aunque sean médicos que hayan sido secuestrados por el ejército de Israel de sus hospitales. Por suerte, viniendo para acá, veía que finalmente se había logrado que Abu Safia, uno de los doctores que fue más emblemática su detención, que no estaba en la lista, finalmente fue incorporado y fue liberado, lo cual es una gran noticia. Y bueno, justamente uno se tiene que preguntar quién era el verdadero secuestrador. Ya entre los dos intercambios previos y este que estamos viendo ahora, son 251 de un lado y casi 3.800 del otro. Claro. Y todavía quedan más de 8.000 secuestrados en cárceles militares con testimonios reales y concretos, no especulaciones, sino videos que han girado a lo largo de los últimos años, con torturas como en la cárcel de Sde Teiman, y con debates donde tanto políticos como periodistas como funcionarios del ejército israelí hablaban en términos justificatorios al nivel de decir: tenemos derecho a torturar y a violar a los presos palestinos porque no son seres humanos. Terrible. Ahora, hablando precisamente de esta cuestión semántica, también se habla de acuerdo, ¿no? Y uno piensa, bueno, en acuerdo hay partes, ¿no? Se le consulta a la otra parte. ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ves como un acuerdo, como una tregua? Primero, claro, esto. El acuerdo de paz, como se viene diciendo, tiene varios problemas. El primer problema es la palabra acuerdo, como vos marcás, porque es el fruto de una extorsión y una imposición sobre una población que está hace casi 2 años, sufriendo una hambruna inducida, bombardeos, la destrucción del 90% de la infraestructura civil, con lo cual nadie puede decir que es una negociación o un acuerdo cuando una de las dos partes tiene una pistola en la cabeza. Eso por un lado. Y luego de paz tampoco. En el mejor de los casos es una tregua. Y ya estamos viendo distintos indicadores, además de que Israel ya violó treguas y acuerdos anteriores y que terminó unilateralmente, por ejemplo, en febrero con la fase 2 del acuerdo anterior para volver a bombardear y agredir. Ya Israel da muestras ahora, a través de Israel Katz, de que, bueno, si no entregan los cadáveres de los rehenes en determinado plazo, tomaremos medidas, cuando justamente la dificultad que hay por parte de la resistencia palestina consiste en que esos bombardeos y ese nivel de asedio sobre toda la franja de Gaza dificulta poder proceder a ese intercambio, y hace aún más meritorio, incluso en el marco de una hambruna y todo, estamos viendo los rehenes, los prisioneros israelíes que vuelven sin señales de desnutrición, sin señales de graves heridas, lo cual muestra incluso cómo los cuidaron y cómo el contraste que se ve con los prisioneros palestinos, que en muchos casos vuelven en condiciones pésimas luego de ser torturados por años en prisiones militares israelíes. Bueno, a propósito de eso, bueno, estuviste, porque viste muchas veces a la gente que de pronto se pone a defender determinadas causas, decían, bueno, andás a Palestina, y literalmente fuiste a Palestina, ¿no? ¿Qué fue lo que viste allá? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, fue una experiencia muy intensa y hay muchísimo para contar. Estuvimos casi 14 días recorriendo Jerusalén Este, recorriendo áreas rurales como Masafer Yatta, donde es un conjunto de aldeas alrededor de la ciudad de Yatta, donde se filmó el documental No Waterland. Conocimos a los directores, conocimos a la familia, conocimos a varios de los protagonistas del documental. Y también al norte estuvimos en distintas ciudades, Nablus, Jenin, Ramallah, Burin. Con lo cual, bueno, fue una experiencia bastante completa donde nos relacionamos especialmente con activistas y organizaciones de la sociedad civil palestina que integran de distintas formas la resistencia del pueblo palestino, y también activistas internacionales. La delegación nuestra incluía integrantes no solamente de Argentina, también de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Países Bajos, de Reino Unido. Todos judíos y judías antisionistas, y también activistas con ciudadanía israelí. Ellos le dicen que viven dentro de los territorios del 48, pero con mucho respeto no se habla ni de Israel, ni tampoco se hablan en hebreo entre ellos en frente de los palestinos y demás, en lo que fue un viaje de encuentros políticos organizado por una organización que se llama Center for Jewish Nonviolence, que es el Centro para la No Violencia Judía,
es una organización que se dedica a hacer activismo de presencia protectora, que consiste básicamente en ir a Cisjordania a estar presentes, a tratar de interponerse normalmente entre las agresiones de los colonos, de estas bandas descompuestas y fascistas que agreden continuamente a los pobladores palestinos nativos, también del ejército, hacer esa presencia. Se concentran principalmente en lo que es la cosecha del olivo y la temporada de pastoreo, porque bueno, es cotidiano. La verdad que la violencia ahí en Cisjordania, y nada de esto está en el acuerdo supuesto de paz, es cotidiano todos los días, y ahora que estamos en mayor contacto, recibimos 3-4 noticias de 3-4 aldeas o pueblos distintos donde aparecen los colonos para pinchar tanques de agua, para envenenar pozos de agua, para romper paneles solares, para matar ganado, para quemar árboles o para arrancarlos de raíz. Es decir, lo cual obviamente la primera reflexión que surge es, si esta supuestamente es tu tierra, ¿por qué le harías eso a la tierra y a los animales que la habitan? Más allá de tu conflicto, supuestamente conflicto mal llamado con los palestinos, si esta realmente fuera tu tierra no harías nada de eso. Pero bueno, este activismo de presencia protectora lo realiza esta organización. En este caso nosotros no fuimos a hacer exactamente eso, sino que a partir de todos los contactos que ellos tienen, de desarrollar cotidianamente esto es lo que le llaman co-resistencia. Ellos no hablan ni de ir a salvar a nadie, ni de ningún tipo de heroísmo. Se habla de ir a acompañar, de hacer una resistencia en común, y justamente esa resistencia en común parte del respeto por el liderazgo y por las decisiones de la población palestina a la hora de decidir si se quedan, si se van, si resisten, de qué manera resisten. Principalmente, sobre todo en las áreas rurales, lo que predomina es lo que desde Occidente llamamos resistencia no violenta. Pero bueno, otra de las conclusiones importantes del viaje, a partir de charlar con distintos palestinos y palestinas, es que bueno, ellos en árabe no tienen una palabra para la resistencia no violenta y otra palabra para la resistencia armada. Ellos hablan de resistencia popular. La resistencia popular incluye todos los medios al alcance de esa población que dialoga, que discute, que resuelve de qué manera va a resistir. Concretamente, igual en esas zonas donde el objetivo es desplazar poblaciones, cada pequeña victoria incluye ese día que no te sacaron de tu territorio, que no lograron desplazar a una aldea. A veces pasa, pero bueno, justamente estas aldeas de Masafriate y también otras del Valle del Jordán, al contener esta red de apoyo entre activistas internacionales, que ahora pueden hacer menos activismo de presencia protectora porque el ejército israelí los captura rápidamente y los deporta, con lo cual mayormente el activismo de presencia protectora lo hacen personas con ciudadanía israelí, porque no pueden ser deportados, sí, pueden ser detenidos, pero vuelven y vuelven y vuelven. Y realmente, más allá de que sea minoritaria, fue muy interesante conocer esta generación joven, muchos refusniks, gente que se rehúsa de entrar al ejército, y además no solamente se niega a participar del ejército genocida, sino que después dedica su activismo y su militancia a ir continuamente a distintos lugares de Cisjordania a tratar de frenar lo que es una ofensiva diaria. Se trata de decir Palestina libre del río al mar, como decimos nosotros. Solo hecho de cuestionar la ocupación desde 1967 para acá, de defender cualquier tipo, por más que a mí me parezca ilusorio o inviable, cualquier defensa de los dos estados rápidamente es tildado de traición, pero bueno, justamente para nosotros es una responsabilidad y es un deber asumir nuestra identidad y al mismo tiempo dar esa disputa. Somos parte de una tendencia internacional. Nosotros integramos Global Jews for Palestine, la red global de judíos por Palestina. Somos 25 grupos de 20 países, así que no importa desde qué país nos estén viendo, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En un montón de países estamos, y donde no estamos vamos a seguir construyendo grupos para que en todo el mundo se sepa que sionismo no es judaísmo, para poder seguir diciendo no en nuestro nombre y para seguir apoyando incondicionalmente la lucha por la liberación palestina. Muchísimas gracias, estimado. A vos. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet. En este caso, bueno, para hablar un poco de todo lo que vimos en el programa del día de hoy, pero vamos a ver una frase de un periodista palestino que lamentablemente fue asesinado pocas horas atrás. Gracias a cada persona libre y honorable en este mundo, gracias a todos los que apoyan nuestra justa causa. Saleh al-Jafarawi, periodista palestino.
A esta altura da lo mismo que el Premio Nobel de la Paz sea una medalla que legitima intereses belicistas, porque la paradoja existe desde sus orígenes, y es que ese galardón lleva el nombre del científico que creó la dinamita, un explosivo que cambió para siempre la minería, la ingeniería y la guerra. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Viven para destruir las vidas de los demás. Esto nunca va a parar en la Franja de Gaza.